las características de los vómitos. Ahí podemos encontrar vómitos, digamos, de tipo eh, hemático, ¿no? La hematemesis es cuando el paciente elimina sangre rojo vivo con resto de alimentos, digamos, ¿no? A través de la boca proveniente de la vía digestiva alta, estómago, duodeno, etcétera. Eso es un signo de hemorragia digestiva alta, ¿no es cierto? La hematemesis, signo de hemorragia digestiva alta activa. Entonces, es importante. O también puede haber, digamos, los vómitos biliosos en pacientes con patología hepática o biliar. Pacientes con colitis agudas típicamente acuden indicando que están teniendo vómitos amarillos, dicen, no estoy vomitando amarillo, vómito bilioso es eso, ¿no es cierto? En pacientes con pancreatitis aguda también, que son vómitos pero así incoercibles, permanentes, todo el tiempo están vomitando y con mucho dolor. También podemos encontrar los vómitos fecaloideos, y como dice su nombre, es como si el paciente estuviera eliminando heces a través de la boca. Eso es un signo muy característico de pacientes con obstrucción intestinal alta, ¿no es cierto? Pacientes con obstrucción intestinal alta refieren falta de eliminación de gases, distensión abdominal, dolor y vómitos de tipo fecaloideo. También tenemos el vómito porráceo, como la borra de café, ¿no? Porráceo, es muy característico, así como la Coca-Cola, como el café, como la borra de café, exactamente eso. Eso es sangre digerida que el paciente está eliminando a través de la vía digestiva, ¿no? Y eso es un signo de hemorragia digestiva alta también, pero en este caso inactiva. Si recordamos, la hemorragia digestiva alta puede, digamos, dividirse en una hemorragia digestiva alta activa, cuando hay signos de sangrado activo, la hematemesis es uno de ellos, o hemorragia digestiva alta inactiva, ¿no? Cuando hay signos de sangrado, pero no es un sangrado activo, sino es un sangrado que ya pasó y que ahora nos está dejando, digamos, las secuelas de aquel sangrado. Y el vómito posráceo es un indicativo digo, que existió en algún momento previo un sangrado digestivo, pero que, digamos, se dio y ahora lo que está eliminando es esa sangre digerida, ¿no? Por eso es que es un vómito oscuro, como la borra de café. Entonces es importante preguntar las características de los vómitos, digamos, la frecuencia, y son vómitos vespertinos, matutinos. Por ejemplo, hay uno que es la pituita, se llama, ¿no? Que es un vómito más o menos producido en pacientes alcohólicos que se da durante la etapa matutina, ¿no? Al inicio del día. Muy característico de los pacientes alcohólicos aquí. Entonces, las náuseas y vómitos es otro signo, síntoma también que debemos estudiar. Lo mismo que las alteraciones del tránsito intestinal, diarrea o constipación. Pero cuando hablamos de diarrea o constipación, tenemos que en primera instancia conocer el hábito intestinal de cada paciente, ¿no? Porque, ¿cómo se define diarrea? Por ejemplo, son alteraciones del tránsito intestinal ambas. Pero la diarrea se define como, digamos, la disminución en la consistencia y el aumento en la frecuencia de las deposiciones. Eso es diarrea, ¿no? Y la constipación lo contrario, es la disminución en la frecuencia y el aumento en la consistencia. Entonces, para eso tenemos que conocer el hábito intestinal de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que van, digamos, al baño al día 4 o 5 veces. Para ellos siempre ha sido así normal, pero no es diarrea, es un hábito intestinal normal. O hay pacientes que van cada 2 o 3 días al baño, no son constipados, sino es que es su hábito intestinal. Entonces, tenemos que conocer, digamos, esa característica para hablar de diarrea. Diarrea, disminución en la consistencia, casi como agua elimina, ¿no? Oye, estoy como si estuviera como pila, dicen, ¿no? Característico. Diarrea, disminución en la consistencia y aumento en la frecuencia. A cada ratito voy, doctor, nos dice. A cada ratito. Eso es aumento en la frecuencia, disminución en la consistencia, diarrea. Y constipación nos dice ya 5 o 6 días que no voy, doctor. Nada, no voy a tener así pedacitos chiquitos, ni eso, dicen, ¿no? Entonces eso es aumento y duro, dicen, ¿cierto? Aumento en la consistencia y disminución en la frecuencia. Constipación, diarrea, son dos también signos y síntomas muy característicos. Ahora, cuando hablamos de diarrea, esta puede ser de causa infecciosa, la más frecuente, de causa osmótica, por transgresiones alimentarias, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber, digamos, identificar si va asociada a otros signos o síntomas como vómitos, como fiebre, por ejemplo. Un paciente con diarrea, vómitos y fiebre generalmente es por una gastroenteritis infecciosa. Lo mismo la constipación. ¿Desde cuándo es el paciente constipado? ¿No? ¿Qué tiempo lleva, digamos, de constipación, etcétera? Antecedentes, si va asociado a vómitos o no. Entonces son algunas de las, digamos, elementos que debemos evaluar cuando estamos frente a estos signos o síntomas. Otros signos o síntomas muy característicos son los síntomas anorrectales, ¿no? Y ahí vienen pacientes indicando que tienen esa sensación de cuerpo extraño a nivel de la región anorrectal. Generalmente se debe a hemorroides, ¿no?
hemorroides, o prolapsos también podría darse en algunos casos, o el prurito anal en pacientes, sobre todo niños que tienen prurito anal por patología infecciosa, ¿no? Los parásitos, los famosos oxyurus, ¿no? Los enterobios vermiculares, pueden producir síntomas anorrectales como, digamos, irritación, prurito anal, etcétera, ¿no? O la sensación de cuerpo extraño en pacientes con hemorroides, prolapsos rectales, etcétera, que generalmente acuden por consulta. Que los pacientes diabéticos tienen muchos sintomatología anorrectal, ¿no? Porque producen sobre todo abscesos perianales. Cuando entremos, digamos, la partecita que es parte de este módulo, que es la exploración proctológica, que es al final, ahí vamos a retomar esto con más detalle y vamos a ver imágenes inclusive, ¿no? La hemorragia gastrointestinal, lo que les decía un principio, ¿no? La hemorragia digestiva. Esta es una manifestación de un síntoma muy frecuente, un signo en este caso muy frecuente. Llegan muchos pacientes con hemorragia digestiva a las urgencias, ¿no? Y como les decía, la hemorragia digestiva puede ser alta o baja, puede ser una hemorragia digestiva activa o inactiva, ¿no es cierto? De acuerdo al origen, por ejemplo, de acuerdo al sitio del sangrado se divide en alta y baja. De acuerdo al, digamos, a la gravedad de una hemorragia activa o inactiva. De acuerdo, digamos, al origen, puede haber hemorragias digestivas variciales o no variciales. ¿A qué se refiere eso? Una patología muy frecuente en nuestro medio y en todo el mundo es la cirrosis, ¿no? Cirrosis posalcohólica. Entonces, estos pacientes hacen el síndrome de hipertensión portal y una complicación de este síndrome de hipertensión portal es la producción de varices esofágicas, o sea, las venas que están a nivel de lo que es el esófago empiezan a dilatarse, ¿no? Por el mismo síndrome de hipertensión portal, por el cambio de flujo, etcétera. Entonces, muchas veces estas varices llegan a romperse y el paciente empieza a sangrar con una hemorragia digestiva, pero imparable, ¿no? En ese caso hablamos de hemorragia digestiva alta de origen varicial en pacientes que tienen antecedentes de cirrosis. En cambio, hay otros pacientes que tienen sangrado digestivo, pero de otro origen, no por varices, sino generalmente la causa más frecuente son úlceras, ¿no? Úlcera péptica, gástrica o duodenal, también las gastritis famosas o las malformaciones vasculares, ¿no? Como el síndrome o la enfermedad de Lafaux, que es una malformación vascular a nivel de la mucosa gastrointestinal, que generalmente empieza a sangrar y el paciente debuta con hemorragia digestiva. O las gastritis erosivas en pacientes que están teniendo ingesta de algunos medicamentos como los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos diclofenac, ibuprofenos, ketorolac y demás, ¿no? Que se ponen muy de moda y que por un lado nos dan hemorragia gastrointestinal por gastritis erosivas y por otro lado nos dan insuficiencias renales, ¿no? Porque recordemos que los AINES tienen esos efectos secundarios cuando se abusan. Nos pueden dar nefritis intersticial por uso de AINES y nos determinan en injurias renales agudas o finalmente en la enfermedad renal crónica y diálisis. Y otra complicación es la hemorragia. Entonces, tenemos que saber diferenciar aquello, ¿no? Y la hemorragia también es un síntoma muy frecuente de consulta en patología gastrointestinal. Llegan pacientes, pero así como el exorcista, no les miento, vomitando, pero así bolsas y bolsas, ¿no? En ese caso hay que actuar inmediatamente. Está frente a nosotros, está la hemorragia digestiva, y una hemorragia activa, que puede ser varicial o no varicial, pero lo que tenemos que es actuar, ¿no? El ABC, tenemos que inmediatamente al paciente colocar una vía, tratar de más o menos identificar cuál es la causa y luego hacer procedimientos para que podamos, digamos, cohibir el sangrado, ¿no? Si se quiere transfusión, lo mismo, etcétera. Entonces, la hemorragia digestiva, generalmente la hemorragia digestiva alta puede manifestarse por hematemesis, como vimos, o por vómitos porráceos, o la hemorragia digestiva baja se puede manifestar por rectorragia, o hematoquesia, ¿no? La rectorragia es la eliminación de sangre rojo rutilante a través del recto, así como pila, ¿no? Sale, como si hubieran cortado un vaso. Y ahora es hemorragia digestiva baja activa también, rectorragia, o la hematoquesia, que es la pérdida, digamos, de heces mezcladas con sangre de un color rojo vinoso, ¿no? Eso es hematoquesia, que también es un signo de hemorragia digestiva baja. Pero acá también podemos encontrar otro signo de hemorragia digestiva alta, ¿no? Habíamos dicho de alta es la hematemesis y los vómitos porráceos. Pero también un signo de hemorragia digestiva alta son las melenas, ¿no? ¿Qué son las melenas? Las melenas son, digamos, esas heces características negras, alquitranosas, así como el alquitrán, pegajosas y malolientes, que el paciente va eliminando, ¿no? Son heces negras, eso se llama melena. Y no es nada más que la hemoglobina que está siendo digerida a través de lo que es el sistema digestivo.
y es lo que es un signo de hemorragia digestiva alta, ¿no? La melena. Por eso cuando llegan pacientes que nos dicen he vomitado sangre, parte, digamos, de la anamnesis es preguntar, ¿y cómo está haciendo sus deposiciones? ¿De qué color son sus deposiciones? El paciente dice, son negras, doctor, como alquitrán, listo. Corresponde hacer un examen proctológico, ¿no? El famoso tacto rectal, para corroborar aquello y tener un diagnóstico más acertado. Y si el paciente nos dice, lo que pasa es que yo bebía harto de joven, tomaba mucho, listo, eso es probablemente una hemorragia digestiva alta inactiva de origen varicial, ¿no? Entonces así es como llegamos al diagnóstico. Esa es la importancia digamos, analizar cada uno de los signos y síntomas, ¿no? Otro síntoma también frecuente, signo y síntoma, es la disfagia, que es la dificultad para la deglución, ¿no? La disfagia. Y la disfagia puede ser un síntoma gastrointestinal, pero también puede ser un síntoma de patología extraintestinal, ¿no? O sea, quiere decir que no tenga nada que ver con patología gastrointestinal, sobre todo con patología neurológica. Pacientes con miastenia gravis, a veces una de las características es la disfagia, fuera de la tosis palpebral, ¿no? La disfagia, o con alteraciones en alguno de los pares craneales, el noveno o décimo par craneal. Entonces puede el paciente presentar disfagia. Y cuando hablamos de disfagia, hay que saber distinguir si esa disfagia es lógica o ilógica, ¿no? Cuando hablamos de disfagia lógica es la dificultad en la deglución de alimentos que va empezando primero a los sólidos, ¿no? El paciente dice, doctor, poco a poco he empezado a sentir dificultad para hacer pasar. Primero no podía hacer pasar papa, luego fideo, pancito, no podía pasar, pero ahora ya ni el agua hago pasar, doctor. Entonces eso quiere decir que es una disfagia lógica. Primero alimentos sólidos y luego alimentos líquidos, ¿no? Es lo que más o menos, o sea, y generalmente esta disfagia lógica se debe a tumores expansivos, tumores que están ocupando la luz del esófago, que van creciendo progresivamente y van generando esta disfagia progresiva. En cambio, la disfagia ilógica es cuando el paciente dice, no sé, doctor, de pronto no he podido hacer pasar ni mi tecito, ¿no? Ni agua puedo tomar, pero cuando como pan, papita, pasa nomás tranquilo. Eso es ilógico, ¿no es cierto? Disfagia ilógica. Y eso generalmente se debe a trastorno motor del esófago, la acalasia, por ejemplo, ¿no? Que también puede estar asociado a pacientes con Chagas. Entonces, trastornos motores del esófago pueden darnos disfagia ilógica, pero la disfagia lógica generalmente hay que pensar en otro tipo de patologías de tipo neoplásica, ¿no? Entonces, eso cuando hablamos de disfagia. Luego, otro signo muy importante es la ictericia, ¿no? Lo que habíamos visto a un inicio. Y ahorita vamos a ver también unas fotografías. Entonces, la ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas, cuando la concentración de hemoglobina total en sangre está por encima de 3, ¿no? Recordemos que de la bilirrubina tenemos una directa o otra indirecta, y cuando la bilirrubina total está por encima de 3 aparece la ictericia, ¿no? Porque se empieza a depositar en ciertos tejidos que son muy afines con el pigmento biliar. Uno de ellos es la esclera, ¿no? La esclera y también el piso de la boca, la mucosa a nivel del piso de la boca, y ya después la piel. Entonces, cuando está por encima de 3 aparece la ictericia, ¿no? Ahora, cuando estamos frente a un paciente con ictericia, directamente pensamos en patología hepática biliar, ¿no? Y es cierto, ¿sí? Porque ahí es donde, digamos, se procesa todo el tema de la bilirrubina. Puede haber una obstrucción de la vía biliar, hay que determinar si es bilirrubina aumentada hasta la directa o la indirecta, etcétera, ¿no? Pero también puede darse esto por patología hepática, cuando hay, digamos, hemólisis. Pacientes que tienen patología hematológica, las anemias hemolíticas, vienen con ictericia, ¿no? El problema no está a nivel del hígado, ni la congestión, sino es afuera. Entonces puede haber ictericia hepática, intrahepática o extrahepática. Otro signo síntoma es la citis, ¿no? La citis es la acumulación de líquido peritoneal en la cavidad peritoneal por cantidades extremas, ¿no? La citis. Esto generalmente se presenta en pacientes con cirrosis y que tienen síndrome de hipertensión portal. De la misma forma que se presentan las varices esofágicas, también vamos a tener ascitis en estos pacientes, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante algunas fotografías de pacientes con ascitis. Muchos dicen, pucha, qué gordito está, porque su abdomen es tremendo, ¿no? Muy globoso el abdomen. Pero uno observa sus extremidades, son bien delgaditas, así como desnutrido. Y en realidad el paciente con ascitis ascítico es un paciente desnutrido. Y lo que tiene en el abdomen es acúmulo de agua, ¿no es cierto? Líquido ascítico nada más. Eso por un trastorno hepático previo. Entonces, fíjense, algunos hemos visto, ¿no? Y muchos otros más. Por ejemplo, la fiebre también está dentro de los síntomas, ¿no? Que no es propio, digamos, de patología gastrointestinal, pero que va asociada a muchos de estos.
Entonces hay muchos otros signos o síntomas más que hay que revisarlos, por eso siempre les pido que revisen un poquito el libro de Chamorro, que es muy bonito ahí donde nos describe con toda, digamos, claridad los signos y síntomas de patología abdominal. Pero como les dije, no es solo para eso la anamnesis, sino también para identificar factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, antecedentes del paciente. Y uno de los antecedentes más importantes es, digamos, el hábito alimenticio que tiene el paciente, qué es lo que come, ¿no? Vienen muchos pacientes con dispepsia o con síndromes ulceropépticos, y cuando entramos a ese detalle, ¿y qué ha comido? Y nos empiezan a decir, no, he comido café, luego me he tomado un salchipapas, luego he ido con una hamburguesa, en la mañana comí fricasé, buch. Entonces así cualquiera, ¿no es cierto? Es importante conocer el hábito alimenticio, digamos, ingesta de algunos alimentos, fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Importante la anamnesis para identificar factores de riesgo, edad, sexo, procedencia. Bueno, fíjense, aquí está, esto es uno de los signos más fuertes, dolor abdominal, ¿no? Así vienen los pacientes. Y muchos llegan, por ejemplo, a ver, viéndolo así, podría ser un cólico renoureteral, ¿no? Porque está flanco izquierdo. Pero muchas veces llegan así, pero agarrándose la fosa ilíaca derecha. Eso es inequívoco, ¿no? Cuando ustedes vean entrar un paciente así, incurvado, en posición antálgica, agarrándose la fosa ilíaca derecha, apenas caminando, eso generalmente es apendicitis aguda, ¿no? Pero no hay que confiarse, hay que revisar al paciente. Aquí está la ictericia, jóvenes, fíjense, fosforescentes sus ojos, ¿no es cierto? Así llegan, y muchos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no ven. Tenemos que ir a buscar intención. Por eso le digo, hay que revisar al paciente desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y ahí está los ojos, ¿no? A ver, mire arriba, vamos a desplegar, ya hemos visto, es como hacemos la exploración de escleras, ¿no? Examen interno de ojo. Entonces ahí vamos a ver conjuntivos escleras. Y ahí está, la ictericia, fíjense. Muchas veces esto puede pasar por alto cuando no es muy manifiesta, ¿no? Cuando vemos, ahí recién se ve con mucha exactitud. Aquí están las náuseas, dolor abdominal, paciente joven, ¿qué podría ser? Embarazo, pues, ¿no? Pero bueno, no hay que tampoco directamente, sino hay que revisar, ¿no? Náuseas, vómitos. Y esta es la hematemesis, jóvenes, así es, fíjense. Así vienen. Bolsas y bolsas, agarran una bolsita y entran, ¿no? Ya están medio choqueados los pacientes. Inmediatamente hay que actuar. Vía periférica, si es posible, vía central. Reposición con líquidos parenterales, ¿no? Cristaloides generalmente, y si el paciente ya tiene signos de alarma mayor, entonces hay que hacerle la transfusión correspondiente hasta poder determinar la causa, el origen y tratar inmediatamente. Entonces, es la hematemesis, ¿no? Así viene. Hematemesis, vómitos porráceos, rectorragia, hematoquesia, etcétera. Hay que ir buscando cada uno de ellos cuando estamos frente a un paciente. Bien, entonces, una vez que hemos hecho esa anamnesis, hemos, digamos, valorado algunos signos, síntomas, identificado factores de riesgo, vamos a entrar a lo que es la exploración física de abdomen en sí. Pero a diferencia de los módulos previos que habíamos estado viendo, siempre comenzábamos con la inspección, luego palpación, percusión y al final auscultación, ¿no? En este caso, cuando estábamos hablando de exploración de abdomen, la cosa cambia un poquito. La secuencia no es igual. Sí, vamos a empezar con la inspección, pero ya luego de la inspección pasamos a la auscultación. Luego percutimos y finalmente palpamos. Fíjense, la secuencia es distinta, ¿no? Primero inspeccionamos, luego vamos a auscultar, percutimos y finalmente palpamos. Esa es la secuencia que debemos seguir. ¿Por qué primero auscultación y no al final? Porque recordemos que en la cavidad abdominal tenemos intestino, ¿no? Los intestinos se mueven. Entonces, si nosotros percutimos o palpamos, vamos a estimular el peristaltismo intestinal. Y cuando lo auscultemos, pues ya lo que auscultamos no va a ser real, ¿no es cierto? Ya va a ser una auscultación estimulada previamente. O bien, si el paciente está, digamos, con un cuadro ya peritoneal, y si nosotros percutimos, palpamos, pues difícilmente ya vamos a poder auscultar después, porque va a haber una respuesta refleja de contracción muscular en el paciente, que nos va a impedir poder hacer cualquier otra, digamos, abordaje semiológico. Por eso, primero inspeccionamos, luego auscultamos, percutimos y finalmente palpamos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esto. A diferencia de corazón-pulmón, la secuencia cambia acá en el abdomen. Todo lo que vamos a ver ahora, jóvenes, por si acaso, estamos hablando del examen general de abdomen. Todo esto es un examen general de abdomen, porque también hay un examen regional, que es lo que sigue después, ¿no? El examen regional de abdomen, ¿qué evaluamos? Ahí evaluamos por órganos, hígado, vaso y páncreas, bueno, si alcanzamos, pero sobre todo hígado, vaso, ¿no? Vamos a evaluar riñón. Luego viene parte de, digamos, de la exploración de abdomen también,
La evaluación de los signos apendiculares y los puntos dolorosos en abdomen es otra que vamos a ver al finalizar. Y para concluir todo eso, hablamos de lo que es la exploración proctológica. Todo eso es el módulo de abdomen, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo ahora es la exploración general de abdomen. Estamos viendo eso. Ya más adelante vamos a entrar por órganos, puntos apendiculares, puntos dolorosos, apendiculares y finalmente examen proctológico. Bien, entonces empecemos con esto, ¿no? Inspección. Así como hemos estado sistematizando todos nuestros módulos y tal como está en sus protocolos, que bueno, les va a llegar, no se preocupen, pero vamos a dividir la inspección en dos, ¿no? Una inspección pasiva y una inspección activa. ¿Qué vamos a evaluar en la inspección pasiva? Previo a esto, primero tenemos que saber que el paciente debe reunir ciertos requerimientos, ¿no? Para la exploración. Primero, tener un ambiente adecuado, eso ya sabemos. Iluminado, mejor si es con luz natural, porque recordemos que la luz amarilla puede hacernos pasar por alto la ictericia y la luz azul nos hace pasar por alto la cianosis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Un ambiente privado, porque vamos a hacer una exploración y el paciente, a ninguno le gusta, digamos, que esté frente a 20 alumnos, ¿no? Entonces que sea un ambiente privado, iluminado, que tengamos todo el material necesario, guantes, hisopos, portoquets, todo el material que requerimos para la exploración. El paciente debe estar relajado, con la vejiga y el intestino mejor si están vacíos, sobre todo la vejiga, porque muchas veces llegan pacientes con globos vesicales y nosotros estamos interpretando como tumores, ¿no? Uy, aquí se palpa un tumor. Y cuando el paciente por el nerviosismo se ha aguantado de ir al baño y está con su globo vesical. Entonces, es mejor pedir al paciente que vacíe la vejiga mejor, ¿no? Sobre todo, y el intestino, si se puede, para que podamos evaluar con mayor facilidad. Luego, el paciente debe adoptar una posición específica. En este caso, cuando hablamos de exploración de abdomen, el paciente debe estar en decúbito dorsal, ¿no? Sobre la camilla, echado sobre la camilla, y vamos a colocar una almohadita debajo de la cabeza y otra debajo de las rodillas. El objetivo de esto es relajar los músculos de la pared abdominal y que la exploración semiológica sea más fácil, ¿no? Y nos permita evaluar con mayor precisión los hallazgos. Entonces, el paciente en el cúbito dorsal con el abdomen completamente descubierto, desde el tórax, todo el tórax, abdomen, hasta la región inguinal, así como hemos visto en la primera fotografía, ¿no? ¿Recuerdan? Todo hay que ver, todo, hasta la región inguinal tiene que estar descubierto, siempre teniendo cuidado y con el pudor del paciente, ¿no? Tener una sabanilla, eso es básico. El médico a la derecha del paciente, siempre, así como en pulmón, en corazón, a la derecha del paciente. Y es acá, en este módulo, donde vamos a ver las excepciones en las cuales el médico va a la izquierda. Y les adelanto, eso es para evaluación de vaso, ¿no? Entonces, eso son excepciones. Ahí vamos a ver más adelante cuándo el médico debe ir a la izquierda del paciente, pero luego derecha, todo derecha, ¿no? Debemos hacer un lavado clínico de manos, si es posible el uso de guantes está muy bien, no tener anillos, nada en los dedos, esas recomendaciones generales, ¿no? Nos vamos a presentar con el paciente, buenos días, soy el doctor Obando, ¿cómo se llama usted? Muy bien, le vamos a unir y vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer, eso es importante, ¿no? Habilidad de comunicación, para que podamos entablar esa relación médico-paciente y el paciente nos permita, digamos, hacer la exploración correcta, ¿no? Entonces vamos a entablar esa relación, le vamos a explicar qué vamos a hacer y por qué. Tampoco hay que ser detallados, ¿no? Simplemente así en términos generales, le vamos a hacer una evaluación de abdomen, por favor, nos va a ayudar. Ya, muy bien. Y comenzamos. Entonces, cuando hablamos de inspección, ya teniendo en cuenta todos esos requerimientos, vamos a dividir la inspección en una inspección pasiva y otra inspección activa. ¿Qué evalúa la inspección pasiva? Nos va a evaluar en primera instancia la forma del abdomen, el tamaño, la simetría y las características de la piel, tejido celular subcutáneo y músculos. O sea, si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que evalúa la inspección de tórax pulmón o la inspección de tórax cardíaco, pero ahora estamos hablando de abdomen, ¿no es cierto? Entonces, aquí entra lo que les había mencionado de un inicio. Lo primero que vamos a hacer, sea que hagamos inspección, palpación, perfusión, auscultación, etcétera, lo primero que debemos hacer es dividir el abdomen en regiones de forma imaginaria, 2 líneas verticales, 2 horizontal, 9 regiones, ¿no? Eso es lo primero que debemos hacer. Y ahí comenzamos con la inspección pasiva. Vamos a evaluar la forma del abdomen. Aquí podemos encontrar, normalmente la forma del abdomen se define como abdomen plano.
Y si nosotros observamos desde una vista tangencial, tiene la forma de una S itálica, ¿no? Hay un pequeño relieve por acúmulo de tejido subcutáneo en la parte inferior, en la región umbilical. Eso es normal, pero en términos generales hablamos de forma de abdomen como un abdomen plano, así es como debe ser el abdomen. Y aquí podemos encontrar alteraciones que vamos a ver enseguida en dibujos o fotos. Puede haber abdómenes globosos o abdómenes excavados, los dos extremos, ¿no es cierto? Abdómenes globosos o excavados, por diversas causas que vamos a ver enseguida. En cuanto al tamaño, básicamente el tamaño es una variante anatómica en relación al biotipo del paciente. Según Viola, Kresnes, Sheldon, etc., puede haber, ¿no?, los microesplánicos, los normoesplánicos, los macroesplánicos, los pícnicos, atléticos, etc. A eso se refiere el tamaño, ¿no? Generalmente en los pícnicos es un abdomen más ancho, ¿no? En los atléticos es más delgado, digamos. Pero esto está relacionado, digamos, con la complexión física del paciente. La forma, habíamos dicho, plano, lo que se considera normal, y puede haber dos extremos, abdómenes globosos o abdómenes excavados, por diversa causa, como vamos a ver enseguida. Otro aspecto que debemos evaluar es la simetría. Si bien es cierto que si nosotros nos paramos frente a un espejo y ponemos una línea en medio, se van a dar cuenta que ninguna de las dos mitades es igual, hay diferencia, ¿no? Desde la posición de las orejas van a ver, una es más arriba, otra más abajo, la ceja igual, el ojito, qué sé yo, pero son, digamos, variantes muy sutiles, que si no prestamos demasiada atención no nos vamos a dar cuenta. Por lo tanto, consideramos normal un abdomen simétrico en sus dos mitades. Y para eso nos vamos a posicionar a los pies del paciente. Nos vamos a ir a los pies del paciente y desde una vista tangencial vamos a observar que el abdomen sea simétrico en sus dos mitades, ¿no? Aquí podemos encontrar abombamientos o abovedamientos, podemos encontrar, digamos, retracciones también, abombamientos sobre todo por la presencia de masas intraabdominales, visceromegalias, tumores o hernias, también puede dar asimetría. Y retracciones en algunos casos también podríamos encontrar, ¿no? Pero sobre todo, básicamente vamos a encontrar asimetría por hernias, por tumores, visceromegalias, etc. Luego evaluamos las características de la piel, tejido subcutáneo y músculos. Aquí hay mucho que podemos evaluar, ¿no? Primero, cambios de color de la piel del abdomen en relación al resto del cuerpo. Puede haber cambios generalizados o cambios localizados. Y en este caso podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la palidez, ¿no? En pacientes que tienen ya, hemos identificado signos de hemorragia digestiva y al examen físico pues corroboramos eso con palidez, ¿no? Pacientes que han perdido, digamos, sangre en grandes cantidades y demás. Entonces, es importante ver cambios generales. También puede haber, digamos, ictericia como cambios generales de piel o cambios de color localizados, ¿no? Localizados. En este caso, un ejemplo muy característico es el signo de Halsted-Cullen, que es una equimosis periumbilical, es un equimosis alrededor del ombligo que se da en pacientes con, digamos, pancreatitis aguda o sangrados retroperitoneales, ¿no? También el signo de Gray-Turner, que es igual una equimosis en los flancos, sí, por aquí creo que hay. Enseguida vamos a ver fotos, no se preocupen, ¿no? Entonces, el signo de Gray-Turner es una equimosis en los flancos, y el de Halsted-Cullen a nivel de la región preumbilical, que son signos de hemorragia retroperitoneal, pancreatitis aguda necrohemorrágica, o en algunas mujeres, por ejemplo, embarazos ectópicos rotos. También puede darse ese signo, ¿no? Por sangrado retroperitoneal. Entonces, a eso se refiere cambios, o cambios localizados, como el exantema, por ejemplo, tífico, el exantema tífico de la fiebre tifoidea, nos puede dar, digamos, o la rociola tífica que llaman, ¿no? Es áreas o máculas, lesiones maculares, eritematosas en todo el abdomen, ¿no? Esos son característicos de algunos infecciones como es la fiebre tifoidea. Entonces no nos olvidemos eso, ¿no? Cambios de color localizados, generalizados. Luego, lesiones primarias o secundarias de piel. Ahí podemos encontrar desde cicatrices postquirúrgicas, postraumáticas, lesiones siguiendo trayectos nerviosos como es la neuralgia herpética, las famosas vesículas del herpes zóster, que también lo vimos en tórax, ¿no? Que es importante. A veces vienen por dolor abdominal ahí simulando una apendicitis aguda porque el dolor los defiende en fosa ilíaca derecha, y cuando hacemos la inspección pasiva encontramos ahí las vesículas que están viniendo en todo lo que es la raíz nerviosa, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya el diagnóstico está hecho. Por eso la importancia de evaluar aquel. Cicatrices postquirúrgicas, postraumáticas, hay que observar. A veces vienen pacientes con todo así característico para una apendicitis aguda, nos ha pasado. Es una apendicitis de una vez pedirle sus tal, sus cual, ¿no? Y cuando hacemos la inspección, ahí está su cicatriz de la apendicectomía, ¿no? Y le decimos, ¿le han operado? Sí, ya, chao, ¿no? El diagnóstico completamente. Entonces, importante evaluar aquellas cosas, ¿no? Tejido subcutáneo podemos encontrar enfisema ahí también, etcétera.
Luego, una vez que hemos hecho la evaluación pasiva, por eso ahí es importante, digamos, la división por regiones, ¿no? Porque nos va a permitir describir la localización de cualquier lesión que encontremos. Ahora, aquí me olvidaba, en la inspección pasiva también es importante evaluar la presencia de circulación colateral. Recordemos la circulación venosa a nivel abdominal, sobre todo en pacientes de tez blanca, es posible que sea visible, ¿no? Pero cuando esta circulación se hace muy visible, es muy llamativa, hablamos de circulación colateral y está dentro del contexto de pacientes con cirrosis, síndrome de hipertensión portal. De la misma forma que se forman las varices, las hemorroides, también se forma la circulación colateral, ¿no? Por esa alteración del flujo que hay a nivel de la circulación portal. Entonces, esta puede ser portocava o cava-cava, ¿no? Portocava cuando se irradia desde el ombligo en cabeza de medusa, llaman también, vamos a ver ahorita fotos y demás. Y la cava-cava cuando están en los flancos. Entonces hay que ver si existe aquello, ¿no? La circulación. También es importante evaluar lo que es el vello pubiano, el vello pubiano. Recordemos, la disposición normal del vello pubiano en varones es, bueno, una disposición androide que es romboidal, ¿no? De vértice superior. En cambio, en la mujer es triangular de base superior, ¿no? La disposición ginecoide. ¿Por qué es importante ver esto? Porque hay muchos pacientes masculinos que tienen una disposición ginecoide del vello pubiano, ¿no? Y eso es un signo de hepatopatía crónica, cirrosis también. Entonces, o en una mujer que tenga una disposición romboidal androide, pues puede tratarse de un síndrome de ovario poliquístico, ¿no es cierto? El hirsutismo que llamamos. Es importante evaluar aquello de lo que es la distribución del pilosa a nivel de la región pubiana, ¿no? El vello pubiano. Una vez que hemos hecho esa inspección pasiva, hemos identificado todo aquello, pues pasamos a la inspección activa. ¿Qué evaluamos de la inspección activa? Como dice su nombre activo, ¿no? Movimientos. Entonces, ¿qué movimientos? Primero, lo que ya hemos visto anteriormente, movimientos respiratorios. El patrón respiratorio, aquí nuevamente vamos a evaluar. Pacientes que tengan masculinos, generalmente tienen una respiración tóraco-abdominal, ¿no? En los niños, abdominal plena, y en las mujeres, torácica superior. Si vemos un paciente masculino que está con una respiración paradojal más torácica, pues quizá hay algo de peritonitis a ese nivel, ¿no? Esa es la importancia de evaluar los movimientos respiratorios en este caso. Pero también acá es importante evaluar en la inspección activa la presencia de latidos. Latidos, y aquí podemos encontrar el latido epigástrico, que ya lo vimos en el módulo previo, ¿no? Que puede deberse, dijimos, a la actividad del ventrículo derecho, que está sobre el diafragma, o la actividad de la aorta abdominal descendente. Entonces, allí está uno de los latidos. Otros latidos que muy raramente, pero sí se puede ver, es a nivel de los flancos, la arteria renal, o bien en las fosas ilíacas, ¿no? La arteria ilíaca, cuando hay sobre todo aneurismas, etcétera, en pacientes con sífilis, que es más raro, pero que podría observarse. Pero algo importante en la inspección activa, que sí debemos evaluar, es el peristaltismo. Normalmente el peristaltismo puede ser visible, digamos, en pacientes delgados, ¿no? Caquéticos, sí, se puede ver. Pero cuando este peristaltismo es muy llamativo, pues podríamos estar frente a un proceso obstructivo mecánico intestinal, ¿no? La obstrucción intestinal mecánico o el hilio mecánico, en ese caso sí se puede presentar peristaltismo visible, porque el peristaltismo trata de vencer el obstáculo, entonces se hace visible. O en pacientes que tienen algún, digamos, patología inflamatoria intestinal, como las gastroenteritis, fuera de que suena el abdomen, cuando uno observa, pues se mueve también, ¿no? Es el peristaltismo visible. O todo lo contrario, que más bien no exista movimiento peristáltico, un hilio, ¿no es cierto? Hilio puede ser metabólico, etcétera, por hipocalemia, o sea, cuando el potasio en sangre está en valores bajos, ¿no? Etcétera, ahí podemos encontrar un hilio. Entonces, son los tres elementos que vamos a evaluar de la inspección activa: los movimientos respiratorios, los latidos y el peristaltismo además. Bueno, auscultación, percusión, vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Veamos ahora, antes de pasar a eso, lo que les decía. Cuando hablamos de la inspección pasiva, la forma, que puede ser, normalmente es un abdomen plano, eso es lo que tenemos que mencionar, ¿no? De una forma de esa itálica, digamos, por el acúmulo de grasa a nivel de la región infraumbilical, pero en términos generales se denomina un abdomen plano. Puede haber dos alteraciones, que sea un abdomen globoso o prominente o un abdomen excavado. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de tener un abdomen prominente o globoso? La grasa. Entonces estamos hablando de pacientes obesos, gorditos, ¿no? El acúmulo de aire, gas. Estamos hablando de pacientes con dólico, megacolon, bólulo de sigmoides complicado, etcétera. En ese caso hablamos de gas aire.
El acúmulo de líquido, la ascitis, la famosa ascitis que vamos a ver enseguida fotografías, o el acúmulo de heces, ¿no? Los fecalomas, que muchas veces llegan pacientes con tremendos fecalomas, ¿no? Y al final se tiene que hacer extracción manual, 3, 4 kilos se está sacando ahí de heces, ¿no es cierto? Entonces, y otra causa también es el útero grávido en pacientes jóvenes, mujeres embarazadas, útero grávido. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar si ese abdomen globoso prominente es por grasa, por aire, por líquido, por eso o por embarazo? El punto que nos va a dar la respuesta a eso va a ser el ombligo. El ombligo, aquí está, ¿no? Generalmente el ombligo está invertido, o sea, umbilicado, normal si quieren, en pacientes que tienen abdomen globoso por obesidad o por acúmulo de aire, ¿no? O también por fecalomas, acúmulo de ese. En esos casos el ombligo va a estar normal, invertido. ¿Cuándo el ombligo se va a evertir? ¿Cuándo el ombligo va a estar evertido? ¿No? Como, digamos, herniado, si quieren, evertido. Generalmente en ascitis, en tumores, en embarazo y en hernias umbilicales. Ahí vamos a tener un abdomen evertido, un ombligo evertido, ¿no? Entonces, el ombligo, observar el ombligo en un abdomen globoso es clave porque nos va a permitir más o menos orientarnos a qué se debe ese abdomen globoso. Si es por obesidad, si es por acúmulo de gas, de heces, si es por ascitis. En la ascitis hemos dicho que el ombligo está vertido, lo mismo que en el embarazo, o en tumores o en hernias umbilicales. Entonces, por un lado tenemos el abdomen globoso por estas causas y cómo diferenciar. Y por otro lado tenemos el abdomen excavado. En pacientes caquécticos, demasiados completos, ahí vamos a tener el abdomen excavado. Veamos entonces aquí algunas fotografías, ¿no? Fíjense. Aquí estos son cambios de coloración localizados, parece ser una rosquiola típica, más o menos así se ve. Aquí las famosas estrías, ¿no? Que puede haber estrías blancas, pardas o violáceas. Las estrías blancas son de pacientes obesos que han bajado de peso, ruptura de fibra colágena de la piel, y se ponen ahí las estrías blancas, ¿no? Las estrías pardas en pacientes, mujeres embarazadas que ya han dado a luz, etcétera. Ahí tenemos también las estrías pardas. Y las estrías violáceas, como esta, ahí está, fíjense, en pacientes con Cushing, ¿no? Estas son las estrías pardas, aparentemente, pues se ve la línea alba también. Y las estrías violáceas. Aquí están cicatrices, fíjense, miren esto, qué terrible esta cicatriz, ¿no? Y aquí la cicatriz es postquirúrgica, la cicatriz de Kocher o Kocher en la colecistectomía, la cicatriz o incisión de McBurney en la apendicectomía, la de Van Steel en las cesáreas, la mediana infraumbilical, perdón, la mediana infraumbilical o la mediana supraumbilical o la paraumbilical también, o de la lumbotomía. Estas incisiones se utilizan para colecistitis, ¿no? Apendicitis también en algunos casos, histerectomías. La de lumbotomía cuando hay, digamos, intervenciones a nivel renal, o en boca de horno, ¿no? En los cánceres gástricos también hay una famosa cicatriz en boca de horno. O puede haber también cicatrices postraumáticas, ¿no? Cuando SAS le miden el aceite en cualquier lado. Ahí están las hernias. Fíjense, estos abdomenes son globosos. Si se corta jóvenes, mañana vamos a continuar, no se preocupen. Son abdómenes globosos, pero fíjense, el ombligo está invertido. Es un abdomen por gorditos nomás, ¿no? Están los abdómenes excavados en pacientes completamente caquéticos, como las antiguas modelos de Foucault, ¿no? Ahí está. Ahora ya no son así, ya han cambiado. Este es el verdadero abdomen excavado, fíjense,